Buenas noches, jóvenes. Les doy la bienvenida a su clase electiva Técnicas de Entrevista. El tema que tenemos para este día tiene que ver con la actividad desarrollada en la semana 12. Resulta que en la semana 12 les hablé de cómo era la verificación de los pasos para lograr el reclutamiento o selección de un personal idóneo. Aquí la intención de la actividad era que ustedes, cada uno de ustedes, hablara desde su propia experiencia cómo se vivió ese reclutamiento en el personal. Es decir, ustedes han pasado por esos tipos de entrevista, han realizado los pasos de seguimiento y la intención era que de cada uno pues hablaran desde su propia experiencia. Tener en cuenta esa actividad, bueno, acá tengo la presentación enviada por Lina Marcela Carrillo. Entonces tenemos acá pues la presentación que ella realizó fue algo no desde el punto de vista personal propio, sino habló acerca de cómo se contrata a una señora teniendo en cuenta sus pasos, ¿sí? Sin embargo, entonces la intención de la actividad era llegar a mirar cómo ustedes se desenvuelven tanto en el uso de la herramienta de PowerPoint. Y aquí vemos algo bastante básico, sencillo, que lo hace precisamente el mismo programa. El programa viene con unas presentaciones ya preestablecidas, unos diseños que son susceptibles a ser cambiados y la intención es que nosotros coloquemos nuestro punto adicional para que esas presentaciones no sean siempre tan cuadradas o siempre tan ladrilludas como se viene trabajando, sino que nosotros tengamos también nuestro punto, nuestro grano de arena para realizar presentaciones mucho más llamativas y que visualmente sean más agradables, ¿sí? Me imagino que así como ustedes reciben presentaciones de diferentes profesores y al darse cuenta que esas presentaciones de PowerPoint vienen con los diseños preestablecidos, pues eso torna como la clase algo aburrida. Aquí la intención de la actividad entonces era mirar esas destrezas, esas habilidades que ustedes tienen en conocimientos de los programas de Microsoft Office. Esto para tener en cuenta dentro de la lectiva técnicas de presentación de entrevista. Si en algún proceso de selección les indican que deben hacer algún tipo de presentación, pues la idea es hacer algo mucho más llamativo. ¿Sí? Tanto esto les sirve para su parte académica como para la parte profesional y, si ustedes prefieren, desde la parte personal. Tener conocimiento de cómo funcionan realmente esas herramientas y cómo puedo yo tener mejores presentaciones de aquí en adelante para los futuros trabajos y tareas correspondientes. ¿Sí? Lo que uno aprende, eso siempre va a quedar en la mente. Y tengan en cuenta que lo básico de las presentaciones, pues aburre tanto a las personas que están escuchando como a las personas que están viendo esas presentaciones. Bueno, tenemos aquí el caso de Felipe, verificación de los pasos para una entrevista. Él nos mostró prácticamente los pasos referentes al a la consecución de un trabajo en específico, pero no nos mencionó cuál fue esa empresa, cómo fue esa experiencia, cómo lo sintió, qué fue lo que se llevó a cabo, sí, cómo fue ese proceso, si realmente cumplió con los pasos que se mencionaron en el videotutorial anterior y finalmente cómo quedó esa captación del personal. Aquí entonces tendríamos también es una presentación bastante básica, bastante sencilla con respecto a lo que nos muestra un programa de Microsoft PowerPoint en este caso. Y finalmente tendríamos entonces la presentación de María García. Aquí entonces ella también muestra una presentación, la cual es bastante básica, bastante sencilla, que se propone dentro del mismo programa de Microsoft PowerPoint. Hay que tener en cuenta, muchachos, que ustedes ya se están preparando para una parte profesional. Si hay docentes que no han molestado acerca de la escritura con respecto a la ortografía y a la dicción de las palabras, es momento de empezar a recapacitar sobre ese tema. No hay nada más aburrido que leer una presentación con errores de ortografía. Esto tiende a que las personas, como tienen poca costumbre en el proceso de lecturas, ¿sí? Como que no leen demasiado, tienden a, tender, tienden a tener varias palabras mal escritas. Entonces piensen ustedes que en una presentación de un proyecto, una presentación final, en una presentación, una sustentación de clase,
y precisamente la primera diapositiva que uno encuentra tiene errores de ortografía, pues eso inmediatamente va a hacer que el auditorio pierda interés y le quita seriedad a lo que se está presentando. María nos comentó aquí en el perfil del postulante su propia experiencia. Sin embargo, ella no puntuó o no fue muy puntual en cuanto a dónde fue ese proceso de selección. Veo que lo que realizó fue en varios lugares, aplicó cada uno de los pasos a diferentes lugares en los cuales ella ha venido presentando entrevistas de trabajo. También entonces les cuento acá, es una presentación bastante sencilla, bastante plana y no tendría como mayor captación de un público en específico, ¿sí? ¿A qué me refiero entonces con la clase del día de hoy? La intención sería mirar esas herramientas que tiene PowerPoint para la presentación de los proyectos y para la presentación de las futuras presentaciones que ustedes pueden llegar a tener, bien sea para sustentaciones, exposiciones o para compartir, así como les informo yo, vía online. Bueno, entonces voy a trabajar en una nueva presentación. ¿Ustedes qué van a realizar? Van a devolverse a ver el video tutorial en el cual les envié en la semana 12 y van a tener en cuenta una sola empresa que ustedes hayan trabajado, que estén trabajando o que tienen la intención de trabajar. Van a analizar todos los pasos que tiene esa para el reclutamiento y selección del personal. Como es una empresa real, es una empresa que vamos a encontrar bastante información en internet y posiblemente podemos hacer capturas de pantalla con respecto al proceso de selección y reclutamiento. Hay diferentes páginas en internet precisamente para la convocatoria de diferentes perfiles. Nosotros vimos en las primeras semanas de la clase elempleo.com y también cómo se manejaba lo del PDA en esta página. También ustedes conocen CompuTrabajo y otras captadoras de personal que nos pueden ayudar para esa consecución de empleo. Aquí la intención entonces sería, esas presentaciones tienen que ser mucho más agradables y tengan en cuenta hacer capturas de pantalla y guardar logotipos o guardar imágenes correspondientes a esa empresa. Entonces voy a empezar con una presentación. Microsoft PowerPoint ofrece diferentes tipos de presentación ya prediseñadas. ¿Sí? Ustedes aquí entonces tienen la facilidad de seleccionar cuál de todas ellas le puede llamar la atención, dependiendo pues ya el tipo de presentación que se quiera llegar a hacer. Voy a seleccionar esta. Y ahí la tendríamos. En la parte superior de Microsoft PowerPoint, ustedes van a encontrar las diferentes cintas de opciones. Cintas de opciones son inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones, presentación con diapositivas, revisar y vista. Cada una de esas cintas de opciones maneja diferentes herramientas que me permiten establecer una presentación final o hacer una presentación visualmente agradable. Bueno, tengan en cuenta que cuando vayan a realizar una presentación, yo voy a hablar acerca de una empresa que se llama GM Colmotores. ¿Sí? Para el ejemplo, dentro de la investigación que realicé, vi en internet varias imágenes de General Motors Colmotores y realmente me captaron la atención, me llamaron la atención y las guardé en mi disco duro. Aquí entonces lo primero que hacemos es organizar esa información que tenemos de la empresa que vamos a empezar a hablar. En este caso, entonces, organicé una carpeta dentro de la semana 13 que se llama GM Colmotores. Estas imágenes son captadas de internet desde la propia página de General Motors Colmotores. Voy de nuevo a la presentación. La presentación. Nos podemos apreciar o podemos dar cuenta que General Motors Colmotores en su mayoría maneja tonos fríos o tonos azules, azules con negro. La presentación que tengo es una presentación tipo naranja, casi café. Habría que poder modificar eso. Vamos a la cinta de opciones de diseño y aquí puedo modificar el tema que había seleccionado y también puedo tener diferentes variantes en cuanto a colores, fuentes, efectos, estilos y esto ya le va a dar un aspecto
más personalizado a la presentación que estoy realizando. No solamente la presentación que me salió inicial, sino que ya puedo modificar aquí el tema, el contenido con sus variantes. En las variantes también encontramos las fuentes. Él nos ofrece gran cantidad de fuentes para poder trabajar en este documento. ¿Sí? Aquí entonces uno va a seleccionar la más llamativa, la que más les guste, una fuente que sea fácil de leer, legible, entendible, y de esa manera empezamos. Esto viene predeterminado. Voy a la cinta de opciones de inicio y aquí tengo diferentes opciones de diapositiva. Una diapositiva de título, título de objetos, encabezado de sección, comparación, dos objetos, y esto me permite llegar a establecer diferente estilo en la presentación. ¿Sí? En la primera diapositiva entonces quiero hablar de General Motors con motores, pero cuando la gente abra la presentación no quiero que se encuentre directamente con ese fondo predeterminado. Aquí entonces vamos a mirar cómo lo podemos algo más como personalizar. Voy a la cinta de opciones de diseño y voy a encontrar en la parte final formato del fondo. En el formato del fondo le doy clic ahí y me sale la ventana desplegable con respecto a qué rellenos puedo utilizar. Un relleno sólido, un relleno degradado. Aquí vemos el relleno que se está trabajando, que viene ya predeterminado con la presentación. Un relleno con imagen o textura, y él me muestra diferentes texturas que yo podría llegar a utilizar. Relleno con trama, y también me muestra diferentes tramas que se podría llegar a establecer dentro de ese relleno. Esto es con el fin de personalizar un poco más la presentación. Sin embargo, como estamos hablando de General Motors con motores, la intención sería que la primera imagen que podríamos ver en el fondo sería como un vehículo o en su efecto el logotipo de la empresa. Relleno con imagen o textura. Le doy clic en archivo. Debo ir entonces a la carpeta en la cual tengo organizada la información que quiero compartir. Y vamos a seleccionar. Bueno, voy a dejar esta imagen de fondo. Insertar. Cuando le inserto, automáticamente PowerPoint genera la imagen en todo el fondo. Yo he visto en presentación de los estudiantes que lo que hacen es coger una imagen, la agrandan al tamaño de la diapositiva y la envían en orden aleatorio hacia el fondo. Pero no es la forma más conveniente. Esa sería la manera de utilizarla. Manejo entonces aquí dentro de la herramienta la transparencia. La transparencia me permite ver como la claridad, la opacidad de esa presentación. Puedo manejar diferentes valores desde 0 a 100. Entre más porcentaje tenga, más blanca va a ser el fondo o más opacidad va a llegar a tener. Digamos que 70 estaría bien, trabajemos números cerrados. El 70% de la visibilidad. De esta manera, cuando yo haga la presentación, pues visualmente ya va a aparecer el fondo con esa imagen. También puedo ocultar los gráficos del fondo. Es decir, estos recuadros que se ven aquí para agregar título, también los puedo ocultar para que la imagen se vea 100% limpia. Los puedo ocultar o los puedo dejar. Eso ya depende pues del gusto de cada uno. En este punto tendría que colocar entonces aquí. Y jugando con la misma presentación que me permite tener esos espacios, esos colores, voy a insertar otra imagen. Esa imagen entonces podría ser aquí el logotipo. Y lo ubico en este recuadro. ¿Sí? En este subtítulo podría entonces colocar el nombre de la persona que está desarrollando la actividad o la presentación. Acá el rincón, y pueden colocar técnicas. Recuerden que es conveniente siempre escribir mayúscula inicial
y no todo en mayúsculas, porque la fuente escrita totalmente en mayúscula no es visualmente muy agradable. Acá el rincón y 2020. Ustedes dirán, no, profe, pero ese texto blanco ahí como que no se ve porque el fondo lo está ocultando, casi que no se va a entender muy bien. También podríamos ir entonces a la cinta de opciones de formato y modificar el efecto o modificar los estilos de ese texto. O lo puedo hacer directamente desde la cinta de opciones de inicio y aquí modifico entonces el tamaño y podría modificar el color sin necesidad de darle tanto estilo o efectos. ¿Sí? Bueno, en cuestión del fondo, eh, ese fondo solo quedó aplicada a esa diapositiva, porque no le he dado clic acá donde dice aplicar a todo. Si yo le doy clic en aplicar a todo, todas las diapositivas que empieza a generar y que empieza a crear en este documento van a manejar ese fondo. En algunas presentaciones, cuando son pocas presentaciones, pocas diapositivas en la presentación, es recomendable manejar diferentes fondos con el fin de no generar una presentación muy plana o muy lineal. Bueno, pues miremos la segunda diapositiva. La segunda diapositiva que yo seleccioné fue precisamente la de dos objetos. Aquí ella me da la opción para colocar un título. Podemos colocar primer paso en la selección o como corresponda ya. Como tengo dos espacios, puedo aquí prácticamente digitar algún tipo de texto y puedo utilizar estos iconos para meter información ahí. Si quiero hacer una tabla, si quiero hacer un gráfico, si quiero hacer un gráfico Smart Art, si quiero insertar un video que previamente puedo tenerlo descargado o buscarlo aquí en internet, una imagen en línea y una imagen. Voy a darle clic acá en la imagen. Entonces voy a seleccionar esta imagen, insertar. Ahí la tengo. Cuando ustedes vayan a modificar alguna imagen, siempre se hace tirando desde los lados, de las 4 puntas que tenemos hacia la parte de cada esquina en la foto. Si ustedes modifican la imagen desde los puntos medios, la imagen se va a distorsionar. ¿Se dan cuenta? Y eso ya entonces también visualmente no va a ser muy agradable. Una imagen totalmente distorsionada pues nos va a dar mala lo que estamos haciendo en nuestro contenido. Puedo mover la imagen a diferentes espacios donde la quiera presentar. De igual manera, se habilita la cinta de opciones de formato y aquí me permite precisamente darle algún tipo como de estilo a la imagen. Esto con el fin de que no sea como tan puesta o sobrepuesta encima de la diapositiva. Maneja diferentes estilos que se pueden llegar a trabajar y nosotros seleccionaríamos entonces el que mejor nos parezca, el que sea más llamativo. Cabe destacar que cada vez que yo utilizo algún tipo de estos estilos, esto me va a generar un peso adicional en el documento de PowerPoint. Ustedes pueden aplicar 1000 cantidad de efectos, pero cada efecto que se está aplicando va a generar más peso en la presentación. Eso quiere decir que si yo voy a compartir esa presentación a través de un correo electrónico, al cargarla se va a demorar bastante. Si la tengo así para una presentación normal, que yo mismo tenga mi portátil o mis propios recursos, ahí sí puedo utilizar diferente cantidad de efectos porque sé que está trabajando directamente desde mi computador. Se sugiere también que en la medida en que vamos a seleccionar un estilo, ese estilo se genere para todas las diapositivas que tiene esta presentación. ¿Sí? Esto es con el fin de darle una unidad a la presentación. Bueno, aquí lo tendremos. Entonces, primera, segunda, y voy a insertar otra diapositiva. Aquí tengo diferentes opciones para escribir. Digamos que si yo quiero una presentación en blanco y lo que deseo es totalmente personalizarla aún más sin esos diseños preestablecidos de las diapositivas que me da Microsoft, entonces voy a hacer lo siguiente.
En la cinta de opciones voy a encontrar la herramienta insertar y aquí puedo insertar un cuadro de texto. El cuadro de texto, clic, y ahí ya podría empezar a escribir. Recuerden que como al principio yo seleccioné un tipo de fuente, esa fuente se va a permanecer durante todo el documento. Es bueno también que unifiquen esas fuentes, porque hay presentaciones en las cuales un título está totalmente en mayúscula y en una fuente diferente. Y uno pasa a la siguiente diapositiva y el título ya es en minúscula y con otra fuente y otro color diferente. Eso visualmente hace como que cogieron una presentación, una diapositiva de una parte y de otra y finalmente lo unieron y se hizo el Frankenstein en la presentación de PowerPoint. No, la intención sería que visualmente fuera más agradable. Eso también voy a colocarle un, un fondo, otra foto. Como guardé varias fotos interesantes en el tema de General Motors con motores, voy al formato de fondo, relleno con imagen y archivo. Entonces voy a seleccionar alguna otra imagen que me haya llamado la atención. Digamos el loguito. Como ya había modificado el primer fondo al 70%, esos valores se siguen conservando en la presentación, pero esos valores yo ya los puedo modificar en esta nueva diapositiva. Y se mantendría para esta diapositiva. La primera entonces sigue manejando su porcentaje de transparencia al 70% y la que acabo de insertar va a manejar un porcentaje totalmente independiente. Puedo restablecer el fondo o puedo aplicar a todo. ¿Sí? Aquí volvemos a tener entonces el error que la letra blanca pues no se nos va a ver. Vamos a la cinta de opciones de inicio y el color ya está preseleccionado, el que ya se ha venido utilizando. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Como ya tengo un título aquí, puedo copiar este título, control C, paso a la siguiente diapositiva, control V, y lo que hago es darle otro tipo de efecto, en dado caso que yo quisiera, ¿no? Recuerden que cualquier efecto que yo le haga a la presentación, la intención sería que todas las diapositivas manejaran ese mismo efecto. Eso como para darle unidad a la presentación. Puedo modificar el fondo. Puedo cambiar el color si lo prefiero. Puedo cambiar la línea del contorno, ponerlo más grueso, más delgado. Puedo darles efectos predeterminados que tenemos acá. Y de esa forma entonces voy ya personalizando más esa presentación. Aquí es que ustedes analicen la situación y miren cómo sería la mejor manera de presentar entonces esa investigación que hicimos desde nuestra propia experiencia en la selección de personal. ¿Sí? Entonces les dejo como actividad de esta semana que van a coger esa presentación que han enviado, pero la van a hacer mucho más personalizada y hablando directamente desde su propia experiencia. Recuerden que tienen o se debe mostrar ahí el nombre de la empresa, el logotipo de la empresa, fotos características de la empresa y empezamos a trabajar esa presentación. Bueno, entonces esa sería como la indicación de la clase de hoy. Espero que les sirva para estas indicaciones para de aquí en adelante todas las presentaciones, sustentaciones, exposiciones que ustedes vayan a realizar ya la hagan de una manera mucho más personalizada. A su vez, esto generaría como más profesionalismo en lo que se está entregando. Entonces miren una portada totalmente modificada a las portadas que podemos encontrar en cada uno de nuestras presentaciones. Ustedes dirán si tengo o no tengo razón con respecto a lo que se está diciendo. Bueno muchachos, espero que les haya quedado clara la actividad. Recuerden que este video tutorial lo pueden consultar cuantas veces deseen. Si surge alguna otra duda, inquietud, felicitación, agradecimiento con respecto a esta forma de presentar el programa de Microsoft PowerPoint, con gusto yo los atiendo. Recuerden que tengo ya nuevo número de celular para que me contacten vía WhatsApp o estamos hablando igual por medio de la monitora de clase.
Que tengan una excelente semana. Recuerden que les habló Kael Rincón y quedamos online.